Hola usuarios de TradingView. En este webinar vamos a explicaros cómo están los índices y las criptomonedas más importantes de los mercados. Ahora mismo estamos en una situación bastante complicada después de un año muy convulso y los usuarios se preguntan, ¿es momento de comprar a largo plazo o medio plazo? ¿Es momento de esperar? ¿Qué hacemos en este sentido? Empezamos con Sebas, con las criptomonedas, nuestro experto en criptos, y vamos a ver cuál es el análisis que nos comenta. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, primero un placer que me hayáis invitado aquí con vosotros y estar con los demás compañeros, unos referentes. Y bueno, os comento un poquito, si queréis, hablamos un poquito sobre el tema de cripto, cómo creo que le puede afectar. Como hemos estado hablando hace un momento, estamos en un momento viviendo una situación extraordinaria, algo no habitual, que posiblemente no lo hayamos vivido con anterioridad, sobre todo el mercado cripto, obviamente no ha vivido nada similar en toda su historia, por lo que no sabemos cómo podría reaccionar, o sea, no sabemos todavía cómo puede reaccionar al 100%, ¿no? O sea, sí que es cierto que es un mercado emergente, es un mercado que está demostrando muchísima fortaleza a pesar de toda la situación externa, tanto la situación externa macroeconómica, económica, subidas de tipos de interés, temas de inflación, crisis de materias, lo cual afecta bastante a todo el tema de criptomonedas pues ya sabéis que esto al final consiste en un minado, ¿no? Sobre todo el tema de Bitcoin y bueno, afecta bastante y está aguantando bastante bien, sobre todo luego los problemas que están ocurriendo también, que tenemos una guerra a las puertas de Europa y que también afecta un poco. Después, todo esto está aguantando bastante bien el precio. Después también sí que tiene ciertos puntos a su favor, que cada vez vemos más adopción. Vemos que está siendo más usado por instituciones, por empresas. Vemos un poquito como recientemente, no sé si lo habéis visto los que estáis en la noticia de Telefónica, que está, bueno, que va a implementar un sistema de pago basado en Bitcoin, ¿no? Que va a implementar, va a cobrar permitir el cobro en Bitcoin, además se va a meter Sí, en un bueno, marketplace de NFTs. de hecho también he visto que en McDonald's en Suiza estaban aceptando también pago con criptomoneda, con Exacto, Bitcoin. McDonald's en Lugano creo que ha anunciado ayer o antes de ayer que va a aceptar A ver, sí que es cierto que es creo que es en un McDonald's puntual, pero bueno, al final cuando McDonald's pone su marca es porque obviamente algo va a hacer, ¿no? Entonces, claro, todas estas son son noticias positivas que se están dando en un momento crucial, que a lo mejor estamos dando la importancia de decir, oye, mira, Telefónica, una de las empresas más conservadoras del panorama, ¿no? Sobre todo aquí español, una de las empresas más conservadoras que hay, está siendo pionera metiéndose en este mundo y en el momento en el que está dando la noticia que a mi parecer es muy importante, que es cuando todo el mundo espera que ocurra algo, porque al final el ser humano siempre tendemos a pensar en lo peor y todos creemos que los mercados van a continuar cayendo muchísimo. El sector cripto, como todos, se atenúan siempre las caídas. O sea, si un mercado tradicional cae un 1%, pues por ejemplo, Bitcoin puede caer un 10%, ¿no? O sea, que al final esto es muchísimo más volátil. Pero estamos en un momento en el que, bueno, creo que se está haciendo Tenemos técnicamente también cosas muy positivas, que si quieres comparto pantalla y lo vamos viendo y lo enseño un poquito. Adelante. Vale, mira, voy a compartir pantalla. Si alguno quiere decir algo, oh, vale, ok. Segundito, vale, lo pongo, bueno, voy a ponerlo así, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, tengo aquí el gráfico de BTC, perdón, lo tenía el log, vale, de BTC y, a ver, como vemos, yo de momento así lo primero que observo a simple vista, que me imagino que los demás compañeros que estáis aquí, si nos fijamos siempre el tema del volumen, que creo que es lo primero que solemos mirar, que aunque, bueno, en el mercado cripto, a ver, es importante, pero sí que es cierto que tampoco se puede medir con exactitud, ¿no? Sí que vemos algo que muy llamativo, muy significativo, que es todo el aumento de volumen, que si os fijáis, pues es considerablemente muy superior a todo lo que hemos tenido y se está acumulando todo en esta zona de aquí, ¿vale? Bueno, voy a quitarlo que lo tengo marcado para el tema de ventas. Ay, un Sí, segundito. no, es posible que estén acumulando largoplacistas. De hecho, yo analicé un gráfico hace poco en el que salían Ay, en que grupo. ay, perdona, que se había quedado Sí, bloqueado. Se había quedado bloqueado. Bueno, tenemos aquí una estructura de mercado en la cual se está acumulando muchísimo volumen
Y como habéis visto también en el RSI, en el índice de fuerza relativa, pues también tenemos una divergencia considerable, una muy enmarcada. Cierto que estamos por debajo de medias. Es un análisis básico, ¿vale? Pero un poco para conocer un poco lo que es la situación, ¿no? Oye, que a ver, que están habiendo noticias muy, 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 muy malas en el mercado, pero técnicamente Bitcoin pues está aguantando muy bien, ¿no? O sea, luego está, como en todo, hay una corriente que lo mandan a 14 y luego hay otra corriente que ya están hablando de una recuperación. Yo no lo veo así, porque si al final miras también aquí en este punto tenemos la línea de tendencia, ¿vale? Descendente, pues recientemente ayer esa línea se perforó, no con demasiada fuerza, pero se perforó, ¿no? Entonces a mí lo que me hace pensar un poco es que podemos entrar en momentos de rangos laterales, que podemos estar sufriendo lo que se denomina el cripto invierno, porque el cripto invierno está mal denominado muchas veces y se piensa que es cuando el mercado está cayendo, ¿no? Y un cripto invierno es cuando entramos en una larga lateralización, ¿vale? Que creo que, aunque ahora mismo ya llevamos creo que son 113 o 114 barras lateralizando, pero aún así nos quedan unos meses o sea, nos quedan unos meses en los que vamos a seguir posiblemente esta tónica, ¿no? También hay algo a destacar, que en todos los ciclos anteriores, BTC, Bitcoin, ha caído una media de un 83%, ¿vale? En este ciclo llevamos un 74%, fue la máxima caída. De su último ATH a su caída máxima ha sido un 74%. Con lo cual, si se cumpliesen más o menos, que yo creo que mucha gente se basa en esto cuando te dicen, pues creo que el precio va a llegar a 13, 14, se basan realmente en los porcentajes anteriores, pero como ya sabemos, porque haya ocurrido anteriormente no garantiza que vaya a volver a ocurrir. Desde mi punto de vista, el mercado se encuentra muchísimo más, actualmente se encuentra mucho más fuerte, han entrado instituciones, hay algo más de capitalización, entonces creo que cada vez es más difícil y las manipulaciones tan extremas y que debería de haber una estabilización en el precio. Y al final, pues haciendo un análisis de Bitcoin, pues así simple, o sea, largo plazista, o sea, que si ahora a mí me preguntas qué puedo esperar de Bitcoin, yo siempre, pues lo que estoy diciendo simplemente es que vamos a tener, que no nos vamos a ir a buscar nuevos máximos, ni que el mercado se va a recuperar, porque obviamente hay que ser un poco inteligente, hay que ver que Estados Unidos cada vez tiene una política más agresiva con los tipos de interés, sufrimos una gravísima crisis de inflación, cada vez económicamente, pues hay muchos factores que nos perjudican a todos los mercados. Obviamente no podemos pensar en que esto se vaya a ir al alza, ni mucho menos. Tampoco soy de la corriente que cree que esto va a descender muchísimo más y que podríamos ver en el rango lateral bajadas en un rango de 16, pero lo más normal sería una estabilización a partir de estos precios. Ahora, ¿por qué creo yo que Bitcoin, que lo estaba comentando antes, que no sé si queréis comentar a vosotros también, porque creo que al final Bitcoin es uno de los activos que más beneficiado va a salir a medio plazo de toda esta crisis, porque al final estamos viendo una guerra por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entre países con sus divisas. Cada vez vemos que, por ejemplo, el euro cada vez vale menos. Sí que es cierto que el dólar ahora está bastante fuerte, pero bueno, no voy a entrar porque creo que el tema de divisas lo vais a tocar alguno de vosotros. Pero como ya sabéis, todo el tema macro general creo que puede beneficiar a Bitcoin a medio plazo y ser no un refugio de valor, ¿vale? O una reserva, no una reserva de valores, pero sí que puede actuar como un refugio momentáneo de valor y que las personas vean que metiendo sus ahorros ahí, pues bueno, pueden combatir un poco la inflación. Yo siempre pongo también de referencia un tuit que hice el día 12 de julio que dice que puse me paso de euros a Bitcoin y mucha gente se me echó encima. A día de hoy, si desde el 12 de julio a hoy hubiese seguido en euros, creo que tendría un menos 5% menos, mi patrimonio se perdió un 5%. Sin embargo, tal cual estoy en Bitcoin, creo que he ganado un 2-3%, que no es mucho, pero bueno, de momento me estoy defendiendo frente al euro, por ejemplo. Vivo en España, entonces la moneda de referencia, ¿no?
Entonces creo que puede ser algo que puede beneficiar. Y luego, realizando un análisis a Bitcoin, pues vemos también un poco que pues los demás mercados pues siempre van a seguir, lo van a seguir un poco. Vamos a poner Ethereum, ¿de acuerdo? Que al final es la otra moneda por referencia, el otro proyecto blockchain por referencia. Y como vemos, también está aguantando muy bien. Sí que es cierto que Ethereum ha tenido recientemente, ha habido noticias muy importantes, ¿no? De actualizaciones y eso hubo un aumento de precios. Ahora parece que también se está estabilizando. Y a mí, a mi parecer, después de la noticia que hubo en septiembre, que lo más normal es que hubiese que también ha aguantado muy bien el precio. Para mí ese es otro indicador, ¿no? De que creo que no estamos tan mal, sobre todo en el mercado de las criptomonedas. No estamos tan mal a día de hoy. Y creo que podríamos ver, ya te digo, un rango, una lateralización durante algunos meses y podríamos ver cositas interesantes. Creo que es un buen momento para formarse, que esto me imagino que lo quiero recalcar porque mucha gente me pregunta, creo que es un buen momento para formarse, autodidacta o como cualquiera quiera. Es un buen momento quizá también para empezar con una buena estrategia de inversión, empezar ya a meterse un poco en el mundo quizás a hacer una buena estrategia que te permita un tipo de CA que te permita hacer compras periódicas, ¿no? Yo, de mi punto de vista, en estos precios ya estoy comprando algo. Sí que es cierto que puede caer más todo, obviamente. Ahora mismo, dependiendo, por ejemplo, Ethereum recargué en 1000. Ahora mismo, obviamente, no voy a recargar nada, a no ser que haya una pequeña corrección, porque ya he dicho que vamos a tener muchísimas oportunidades en el rango en el posible rango que vamos a tener. Y vamos a tener muchas oportunidades, pero es un gran momento para empezar a iniciarse todos los que quieran, sobre todo con una herramienta como TradingView, obviamente, empezar a adentrarse en este mundo. Y si queréis que analice alguna moneda más, si tenéis no sé si la gente puede poner en comentarios algo y quiere que analice algo, vosotros queréis que os comente así algo más o queréis, Joan, o me queréis... gustaría hacerte una pregunta. Sí, dime. Bueno, como en las criptos tenés poca historia para analizar porque viene de hace Sí. menos, digamos, no es como los otros índices que tenemos más para analizar. Bueno, ¿qué tomas como referencia? O bueno, por lo que veo, ves que va a haber menos volatilidad. ¿Qué parámetros tomas para...? A ver, es cierto, yo por ejemplo, para mí mi referencia es Bitcoin, porque al final en su histórico, que tampoco lo podemos tomar como una gran referencia, porque no es como el mercado de acciones, ¿no? Que al final nos ponemos, estudiamos unos fundamentales y en función a esos fundamentales, pues también ya nos hacemos una idea, ¿no? De si es un proyecto viable para invertir y yo por lo menos en mi paso técnicamente, pues busco las entradas correctas, sobre todo si es para inversión, si es para trading, pues a veces no, ni las analizo fundamentalmente, ¿no? Vale, en Bitcoin yo normalmente mi referencia suele ser Bitcoin. Suele ser Bitcoin porque sí que tenemos dentro de de los demás proyectos que tienen, como os comentado, una vida relativamente corta de 2 años en el mejor de los casos, 2, 3 años. El Bitcoin al final es algo que sí que tenemos sí que tenemos algo más amplio, tenemos aproximadamente desde 2010 aproximadamente, que sí que tenemos algo más de información, aunque tampoco es efectiva, ¿vale? Porque como vemos, pues se ha revalorizado muchísimo y no es efectiva. Entonces, mis fundamentos siempre cuando analizo Bitcoin es bastante complicado. Sí que me analizo fundamentalmente on-chain, analizo diferentes métricas y luego lo analizo técnicamente. Analizo situación externa de los mercados, ¿no? O sea, geopolítica, situación política. Muy importante la adopción. Cuanta más adopción haya, pues obviamente más fortaleza va a tener. Y luego también una cosa que suelo mirar mucho, no sé si la gente lo mira mucho, es el interés que muestran las personas en determinado activo. Cuanto más interés muestran, yo esto lo mido a través de Google, ¿vale? Cuanto más interés muestran las personas, normalmente es porque, bueno, tienen más interés, es porque se va a invertir más, ¿no? Entonces, tengo diferentes herramientas para medir la fortaleza del activo. Bueno, de hecho, en TradingView hay un activo que es del Exchange into the Block, que se puede medir el hype, por así decirlo, que hay en Twitter en respecto a una criptomoneda. No lo sabía, no, ni idea. Ni idea. Bueno, ahora si queréis lo Sí. enseñáis, pero ni idea. Ujú. No lo conocía. Mira, le voy a echar un vistacillo. Es interesante, yo se lo miro mucho. Son métricas porque es lo que hablamos, es lo que más comentado.
Claro, es un mercado tan nuevo y también fundamentalmente, por mucho que la gente te quiera vender un análisis fundamental, ¿no? Que pues ahora los mineros, ahora está ocurriendo, pues mira, realmente son mercados que fundamentalmente son muy difíciles de analizar porque no tienes unos parámetros, no tienes nada exacto para poder analizar fundamentalmente. Sí, hay 2 o 3 métricas que las podemos mirar, entonces nos van a dar ciertos valores, pero no tenemos mucho más, ¿no? Muchas más herramientas. Entonces, ya te digo, yo normalmente lo que suelo hacer es así. No tenía ni idea de lo que comentabas de TradingView. Le echaré un vistacito en un rato, a ver qué tal. O si lo queréis enseñar a alguno luego, Genial. lo agradezco. Vale, Dime. Teddy, sí, luego te mandaré un mensaje con una idea de trading que hemos publicado recientemente, precisamente con la parte de fundamentales de criptomonedas. Sí. Sí que hay cosas que se pueden mirar muy interesantes y luego a la audiencia lo ponemos en el chat, ¿vale? Voy a poner en el chat precisamente la idea y así podéis hacer clic. Vale, Teddy, pues pasamos al S&P 500, ¿vale? Porque es otra de las dudas que hay generales. Esta ya es la parte de índices bursátiles. ¿En qué situación estamos, Teddy? Si recuerdas, Sebas, Bueno, compartir en este la momento, pantalla para Teddy, ¿vale? Sí, sí, voy a ello. bueno, está bajando, pero bueno. Bueno, lo que vemos es, hizo una vela, a ver, si vamos al gráfico semanal, eh, rebotó justo en la media de 200, que suele ser Vale. Creo que ya está, ¿verdad, Teddy? Sí. Ahí está. Mira, si lo pones en semanal, en la media de 200 rebotó, que es donde debería rebotar. Coincido con todo el análisis previo que el panorama mundial está complejo, o sea, no podemos, además del tema de la Fed y la inflación, y bueno, estamos con una guerra y hay un submarino aparentemente dando vueltas un, con un misil, bueno, son cosas que podrían ser determinantes. Ahora, se empiezan a ver precios interesantes, pero bueno, creo que con tanta volatilidad, la volatilidad, me parece que estamos en una zona o de trading, estamos teniendo una volatilidad que es buena para el que hace trading, y eventualmente puede ser una zona de compra, aunque todavía estamos en tendencia bajista, o sea, yo todavía lo veo en tendencia bajista. Si se confirmara, si vemos en el semanal, ahí ves que también que tenés una vela envolvente interesante. En el cortísimo plazo, por arriba de los 37.050, que es lo que está manteniendo ahora, día agarrándose, en el diario estoy hablando, ¿no? Sería interesante que cierre la semana por ahí como para empezar a pensar que confirme esa vela envolvente, que si lo mirás en diario vas a ver un patrón similar. La vela envolvente, ¿Lo pongo en diario? ponelo en diario, fíjate que hay una vela envolvente ahí, confirma. Y bueno, yo creo que sería sano que lateralice ahí o que al menos no pierda esa zona de los 37.050, más o menos por esa zona. Me animaría a decir que pueda llegar a tener un repunte y creo que la mayor resistencia que la tenemos cercano a los 3.900. Ahí nos encontramos con una resistencia, fíjate que coincide con la última caída y rebote, que ofició de resistencia en ese momento, y ahora estaría de soporte, y ahora estaría siendo una resistencia. Ese es el análisis desde lo técnico, pero bueno, me parece que estamos en un momento donde tenemos que estar muy atentos a las noticias. El mercado está muy nervioso y reacciona eh, exagerando las noticias, y a veces un buen Sí. dato te lo pone negativo y un mal dato te lo pone positivo. De hecho, este rebote coincidió con este último rebote que hizo el S&P, coincidió con la subida del euro y otras divisas, ¿no? Curiosamente. Exactamente, exactamente. Eh, a ver, después también un dato a tener en cuenta, si uno va de largo plazo, si uno ve la historia del índice, tenemos una caída del 20% más o menos en el año. Supongamos que sigue esta tendencia, bueno, eventualmente es difícil buscar en la historia 2 años consecutivos de caídas tan grandes. Entonces puede llegar a ser una zona interesante de compra. Pero bueno, el mundo está muy convulsionado, creo que fue exagerada la suba en medio de la pandemia, y bueno, los mercados tratan de adelantarse y, a ver,
estar siendo exagerada esta caída, pero bueno, la tendencia hoy para mí sigue siendo bajista. Tendría que superar esa zona de 3.900 como está y bueno, me pongo más optimista. Mientras tanto, es verdad que hay activos sólidos, o sea, sobre todo los activos sólidos, las empresas con historias que están a precios muy interesantes. Eso también me gustaría destacar porque probablemente no los veamos más a estos precios si el mercado va bien. Si el mercado sigue bajista, lo podemos ver más abajo, siempre lo podemos ver más abajo. Pero me parece que hay que ser selectivo, está interesante para trading por la volatilidad que estamos teniendo y la verdad es muy... Hoy sigo pensando que la tendencia es bajista, pero estoy empezando a ver que ante pequeñas buenas noticias puede revertirse todo rápidamente. Muy interesante. Bueno, ahora luego a continuación hablaremos de los riesgos que pueda haber a nivel de fundamentales, de geopolítica, sobre los índices y los mercados en general, que va a ser muy interesante porque la verdad es que en 2022 hay bastantes riesgos, que ese suponemos que es el problema, ¿no? De por qué los índices les está costando respirar, ¿no? Porque hay todavía mucha incertidumbre en ese sentido, ¿no? Vale, pues pasamos Sí, ahora... Sí, pasamos ahora entonces no, a Alberto. Vale, vale, ¿me escuchan? Sí, Listo. sí, perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, nada, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Un placer, de verdad, compartir estas visiones. Déjenme compartir pantalla. De acuerdo también con lo mencionado por los otros analistas. Y sobre todo, quería comentarles algo del Bitcoin que me llamó la atención. Yo creo, estoy de acuerdo, sobre todo la acumulación de volumen que mostró Sebas, creo, Sí. durante todo este proceso, creo que definitivamente, sin duda, hay una muestra clara de acumulación y de que estamos en un proceso donde, bueno, en este contexto geopolítico, habría que ver eventualmente hacia dónde van los tiros, pero tenemos un problema financiero de fondo, desde el punto de vista macro, que se está agravando sobre todo en Europa. Los credit default swaps están disparados ahora y no sabemos de qué magnitud puede ser el riesgo sistémico en lo que entre el invierno y lo que se desarrolla el 2023. Y recordemos que Bitcoin nació al calor de la crisis financiera del 2008. El libro blanco nace en el 2008-2009. Arranca como un sistema alternativo eventualmente frente a la respuesta del colapso, de la locura que se vivió en el tema financiero. Yo no esperaba que esta crisis de energía, de alimentos, de sobrevaloración se terminara convirtiendo en una crisis financiera. Pero hay muestras claras de que eventualmente podemos ir a una situación de crisis financiera. Y eso nos ubica en otro contexto distinto de gravedad del asunto. Y en ese espacio, yo creo que sí que ahí que las cripto van a tener un rol. Creo que va a seguir la limpieza del mercado. Viene esta batalla de las cripto patrocinadas por los bancos centrales. Pero definitivamente creo que Bitcoin va a jugar un rol clave, ¿no? Que no tenemos la bola de cristal, pero sí creo que hay gente que está acumulando frente a un escenario complicado, sobre todo de sanciones, de trazabilidad. Latinoamérica es un ejemplo del problema que hay para usar la banca. Y todo el tema de un sistema alternativo de que permita intercambiar fondos y construir soluciones al respecto. Y por eso pienso que también refrendo la idea de que es momento de construir, de aprender, especialmente en el tema de finanzas descentralizadas, porque el sistema financiero va a cambiar eventualmente. Y yo creo que aquí va a haber un rol. aquí Alberto, una Quería pregunta. mostrarles, voy a compartir mi pantalla. Sí. Sí, adelante. En el tema, me gustaría hacerte una pregunta. Muchas veces en charlas con otros analistas y amigos, por ahí no tan expertos en criptos, con algunos sí, algunos lo son y otros no. Algunos nos recuerda un poco al tema de las .com, donde había un montón de empresas y a veces pensamos que por ahí sería bueno digamos, una especie de revolución, de repartir de vuelta y ver de todas esas cuáles van a ser las que queden. No sé cómo lo ven ustedes como expertos en cripto ese tema, si le ven alguna similitud a esa época. Bueno, disculpen que tomé la palabra, yo menciono con mucha frecuencia, yo primero no me considero experto en cripto, también vengo de los mercados regulados y estoy tratando de entender el ecosistema cripto cada día.
pero viéndolo desde la perspectiva de la similitud con la crisis.com, me encanta el ejemplo de Amazon, por ejemplo. Amazon era una compañía que previo a la burbuja.com cotizaba por debajo de $1 y luego pues en medio de la burbuja todo el mundo sabe lo que pasó. Todas las compañías.com que fueron hasta el pico del 2000, Amazon llegó a cotizar en $110. Por supuesto que todo el mercado estaba inflado, cualquier cosa que tuviera que ver con Internet era una locura, como en este caso cualquier que tuviera que ver con blockchain en el pico del 2017 o en el pico reciente, pues también era una locura. Hay muchos proyectos que era humo. Vino el ajuste del mercado, vino la limpieza, acabó con el 95% del humo que había alrededor, pero los proyectos que sí tenían sentido y que agregaban valor, entre esos Amazon, por ejemplo, que la acción cayó de $110 hasta $5 en el 2001-2002. Y bueno, sí, hubo problemas. Por ahí hay una carta de Jeff Bezos hablándole a sus empleados en medio de ese contexto. La compañía seguía vendiendo, ya no era una vendedora de libros en línea, ya era un tema real de entrega de productos, se estaba convirtiendo, perfilando en lo que iba a ser el Amazon más adelante. Y bueno, inició lo que llaman la meseta de productividad a partir de ahí. Después de pasar ese proceso de limpieza, Amazon terminó convirtiéndose en el líder de la industria muchos años después, pero capitalizó de alguna manera esa limpieza de lo que ocurrió alrededor. Yo creo que algo similar vamos a ver en el espacio cripto. Creo que muchos proyectos, ya lo estamos viendo, las limpiezas, y esto creo que va a continuar. Yo creo que estamos en el proceso, pero van a haber sin duda algunos proyectos que capitalizarán ese reajuste, que de verdad le entreguen valor a la sociedad, que de verdad tengan sentido y que tengan detrás un equipo que se pruebe efectivo y eficiente en el desarrollo del cumplimiento de los objetivos. Y sin duda ahí, si los podemos detectar, la perspectiva de inversión de largo plazo puede ser brutal, tan parecida como un Amazon en el 2002, en mi opinión. Estamos hablando también de tecnología, en este caso. Voy a compartir pantalla un momentico para decirles algo que les quería decir acerca del Bitcoin. Un momento, disculpen un segundo. Ok, ahora sí. Hay una herramienta, como estamos haciendo todo esto al calor de las herramientas de TradingView, me encantan los ciclos, hablar de ciclos, y TradingView tiene esta herramienta de graficación de ciclos. Perdón, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahora ya estamos acá. Sí, correcto. Sí. Listo. Bueno, yo les recomiendo, por ejemplo, usar la herramienta de ciclos que tiene el graficador de TradingView. Yo soy creyente que Bitcoin tiene unas propiedades interesantísimas. El Bitcoin, por tener esta condición de oferta limitada, tener el halving, que ustedes saben, el halving ocurre cada 210.000 bloques y la dificultad de minado cambia, se incrementa. Esto para mí le imprime un tema cíclico interesante al BTC, que es un ciclo de 4 años, muy persistente. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, el mínimo del 2018 con respecto al mínimo del 2015, se van a dar cuenta, más o menos van a darse cuenta que es un periodo aproximado de 4 años casi exactos, ¿no? Y si uno proyecta y se da cuenta cómo se funciona la gráfica logarítmica de Bitcoin y pues vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que coincide prácticamente con el origen de Bitcoin. Y si lo proyectamos hacia adelante, y es lo que quería mostrarles, yo creo que estamos en la etapa final del ciclo que arrancó en diciembre del 2018. Estamos en una etapa bajista, típica del espacio cripto y especialmente de Bitcoin, por esta propiedad, por su naturaleza, su constitución. Este ciclo está proyectado más o menos en tiempo a que termine en diciembre de este año. Así que yo creo que pudiéramos tener todavía ruido en el precio. Sí que yo creo que ya es un momento de acumular como lo estamos viendo, pero eso no quiere decir que no veamos todavía la posibilidad de caídas y relativamente importantes. De hecho, si me permiten comparar estructuras, a mí se me parece mucho el momento actual a esto que estamos viviendo acá, a esto, digamos, más o menos septiembre del 2018 se me parece mucho al septiembre del 2022.
Así que existe la posibilidad todavía de este PUC, de esta capitulación que se vivió en noviembre del 2018. Yo creo que esto lo podemos ver en noviembre de este año, diciembre de este año, sobre todo si tenemos un evento de riesgo en los mercados de liquidez, sobre todo porque todavía faltan subidas de tasa. Así que mi perspectiva en Bitcoin es que sí que en tiempo estamos muy cerca de un posible nivel de acumulación, pero en precio todavía pudiéramos tener algo de dolor de cara especialmente para los meses de noviembre y diciembre, solo por la idea cíclica que tiene Bitcoin. Bueno, quería decirles esa idea que tengo de Bitcoin particularmente. Ahora, quiero cambiarles la gráfica y mencionarles un poquito sobre, si me permiten, hablarles de la visión con el Standard & Poor's 500. Déjenme irme a otro gráfico, los futuros semanales, para ver la perspectiva de largo plazo, ¿no? Bueno, ustedes saben que, como hemos venido diciendo, el 2022 ha sido definitivamente un año de ajuste, un punto de inflexión. Si lo ves en la perspectiva de largo plazo, no parece tan grave el asunto. Sin embargo, sí hay algunas herramientas que me gustaría dejarle a la audiencia que les puede ser de valor para tratar de entender, sobre todo el posicionamiento de mediano plazo. No tanto, esto no es con la idea del trading ya de corto plazo, digamos que de lo que va a ser hoy o mañana el S&P 500, pero sí para tener una idea de las fases y de lo que pudiera ser una estructura de mercado un poco más persistente y hacia dónde pudiéramos ir. Entonces, TradingView además tiene la ventaja que uno puede comparar gráficos, hacer análisis intermercado, y tiene algo chévere, muy bueno, que uno puede incorporar información fundamental a la gráfica. Entonces, a mí me gustaría incorporar quizás una de las variables claves, driver del mercado, que es la de las tasas de interés. ¿Okay? El comportamiento del fund rate en Estados Unidos. Esta gráfica que ustedes ven, bueno, detrás en velas, en semanal, ven el S&P 500. Por supuesto que son valores distintos, hay que normalizar los ejes, pero para tener una idea, y lo que está en azul es el incremento de las tasas de la Reserva Federal. Entonces, por aquí podemos ver claramente lo que fue el ritmo de subidas de tasas del 2018, luego la caída que hubo en el mercado a finales de año, se acordarán, estábamos en la administración Trump, y luego el ajuste y la caída de nuevo en las tasas que se tuvo que hacer, y especialmente en medio de la pandemia, y luego, pues, todo lo que fue la evolución. Pero si vemos históricamente el comportamiento de los índices o del índice, es interesante ver que venimos de un periodo extremadamente prolongado de tasas bajas. Y en el momento en el que se intentó hacer algún tipo de ajuste, que fue en el 2018, los índices lo sintieron. Y tuvo que haber un reverso inmediato de la Fed, y sobre todo exacerbado por el fenómeno de la pandemia. Y luego tuvimos un periodo también extendido de tasas bajas hasta el momento donde podemos apreciar lo que está pasando. Es decir, tenemos en este momento una etapa de subidas de tasas agresivas fuerte, y esto lo está empezando a sentir los índices. Y quizás si ven la gráfica histórica, ustedes pueden decir, bueno, pero en otras etapas del mercado, como por ejemplo en el 2005, 2006, vean ustedes, tuvimos subidas de tasas y los índices de acciones podían subir también a la par de estas subidas de tasas. Y esto también lo vimos, por ejemplo, a finales de los 90, 99, pero siempre las subidas de tasas al final terminan generando o trayendo a colación las distorsiones que podían haber en el mercado. La diferencia en el contexto actual con respecto al 2005, con respecto al 2000, con respecto al 2008, al 2018, en este ritmo de subidas de tasas, yo diría que la variable clave es la inflación. Y la inflación la tengo colocada acá y la voy a dibujar. Los niveles de inflación que tenemos hoy son muy distintos a los niveles de inflación que tuvimos, por ejemplo, en el 2005 o que tuvimos en el 2000, que a pesar de ello, las subidas de tasas provocaron caídas en el mercado. Hoy por hoy, el nivel de inflación que tenemos es casi de 2 dígitos. Y eso es una garantía de que el ritmo de subidas de tasas probablemente va a continuar o al menos se va a estabilizar durante un tiempo relativamente prolongado, con lo cual esto nos da una idea de que el estrés del mercado puede extenderse.
Y otra cosa que quiero mencionar con este gráfico es que si queremos tratar de ver, por ejemplo, dónde podría estar el piso del mercado, dónde podrían estar, porque de hecho el mercado está cayendo y toda la narrativa está en tratar de ver dónde va a estar el piso para poder comprar, para poder entender dónde está la oportunidad. Yo creo que este mapa de entender el tema de las tasas da mucha ayuda. Aquí rescato un trabajo de la gente de Bridgewater, donde ellos explicaban que los pisos del mercado usualmente ocurren solamente después de que hay un pivot de la política monetaria, es decir, que hay un punto de inflexión. En este caso, tendría que haber una reducción en la tasa, y después de eso es que eventualmente vemos un piso. Veamos ejemplos. En el caso del año 2000, fíjense ustedes que la subida de tasas revienta la burbuja.com, pero luego no es hasta más o menos noviembre y diciembre que empieza a caer, empieza a haber una reducción de tasas. No es sino un año y medio después que se hace el piso en el mercado, incluso en un proceso de bajadas de tasas. En el caso del año 2007, hay el pivot, más o menos en mayo, junio del 2007, y el piso del mercado ocurre en abril, marzo del 2009. O sea, muchos meses después, y pudimos tener una caída del mercado en la renta variable, incluso en un entorno de reducción de tasas. En la actualidad, ese pivot todavía no ha ocurrido. ¿Okay? Así que este es en teoría una precondición para que luego, unos meses después, no sabemos cuándo, haya la posibilidad de un piso en el mercado. Entonces, yo tendría como guía, y es lo que les comparto, como guía en TradingView, ploteen el gráfico, su índice de preferencia, pongan el dato de inflación y pongan el Fed Fund Rate, y dense cuenta cuándo va a haber el pivot y el punto de inflexión, porque a partir de allí eventualmente es que uno pudiera a entender desde el punto de vista macro hacia adelante dónde pudiera haber el piso. Yo creo, dicho esto, que estamos muy lejos todavía en tiempo del piso del mercado, solo por esta condición macro. Y es un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Yo creo que el dolor va a continuar hasta mediados del 2023 en los mercados, y dependerá mucho de qué es lo que decida hacer la Fed con el tema de las tasas. Desde luego ha sido muy interesante. Bueno, lo curioso de esta última tendencia es que suben los tipos y las acciones ya están cayendo, no es que estén... En los otros periodos sí que es verdad que se ha visto que subían subiendo las acciones al final, luego cuando se pararon los tipos de interés y se quedaron fijos, es cuando empezó luego en el tiempo a bajar, pero aquí, digamos, ya está bajando antes de ni siquiera llegar a ese punto, ¿no? La razón principal, en mi opinión, es el nivel de deuda. El nivel de apalancamiento que tienes hoy no era el nivel de apalancamiento que tenías en el 2000 y en el 2005, por lo tanto el mercado está mucho más sensible de la subida de tasas. Y la segunda razón importante es la exacerbación del problema inflacionario. Es decir, tienes una inflación que sí que daña las perspectivas de los retornos a futuro y que va por solo métricas de valoración, cambia las estructuras en el tema de las tasas de referencia, y esos dos elementos son distintos a los que estuvimos en otro. Entonces, estas subidas de tasas sí que pesan mucho. Un punto de subida de tasa con un nivel de deuda como el que tenemos a nivel global de las compañías, de las empresas y de los gobiernos, hace daño, pues, es restrictivo, impacta. Y a partir de septiembre, que fue el nivel neutral que decía la Fed, es decir, la última subida de tasas y de aquí en adelante, es donde viene el dolor en términos de esa restricción. Es donde se va a empezar a sentir, en mi opinión, el efecto real de la subida de tasas, que debería terminar generándonos una recesión que es la cura para el problema inflacionario. Esa es un poco la visión que yo tengo de mediano plazo. Yo creo que los índices harán piso eventualmente en el 2023, no lo sé, pero creo que por esta guía macro, creo que puedo estar preparado para la idea de que es un bear market que va a tener duración, que tiene piernas. Perfecto, pues pasamos a Martín, ¿vale? Seguimos con la parte macro, con la parte de análisis. Ahora vamos a tocar un poco más a fondo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel de los riesgos que pueda haber a futuro en los índices. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con personas de otros países, y también con Teddy, que es de mi mismo país, pero está en una latitud mucho más lejana de la que estoy yo.
Estamos muy coinci- acostumbrados a la inflación aquí. sí, Si quieren, les contamos cómo funciona. em, nosotros los últimos 3 meses tenemos inflación arriba del 7% mensual. Entonces, esas inflaciones que tienen en Estados Unidos y en Europa no nos parecen muy altas. Pero bueno, también la tasa de interés de referencia del Banco Central de Argentina es 75%, efectiva es con la reinversión mensual es 105%, con una inflación corriendo al 100%, pero que si se anualizan los números de inflación del último trimestre, estamos en el 125% de inflación. Aunque no lo crean, se puede vivir digamos, en ese contexto. No es que uno va por la calle y está todo incendiado, se puede vivir. Así que, bueno, voy a compartir pantalla para ir teniendo un poco de referencia visual de lo que estamos hablando. Ahí voy a compartir. Mi aplicación de TradingView, yo uso la aplicación desde que salió, me encanta. Eh, se ve bien, ¿no? Bueno, eh, pongo Nasdaq en la pantalla para tener una referencia, pero no voy a hacer un análisis técnico de Nasdaq. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se estuvieron hablando. Evidentemente, lo que está sucediendo y que empezó a gestarse en, diría, el mes de febrero del año 21, fue que algo que todos sabíamos, era un elefante en la sala, y era algo que todos sabían que estaba ocurriendo y que iba a ocurrir en algún momento, finalmente tuvo el driver para consumarse, que fue la inflación. Y me refiero al ciclo anterior expansivo de política monetaria que el mundo desarrollado llevó adelante desde la crisis del 2008 en adelante. Esa crisis se resolvió con un cambio de paradigma en términos de la política monetaria, en la cual los bancos centrales pasaron a llevar adelante una política de muchísimo más inyección y de emisión que no tuvo una contrapartida de inflación durante todo ese momento. Pero evidentemente, bueno, la hoja de balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos, como para tener un banco central de referencia no mundial, crecía y crecía cada vez más. Y a lo largo de todo ese tiempo, podemos hablar desde el 2009 hasta el 2019, los analistas más escépticos ya estaban señalando que en algún momento esa política ultra expansiva de los bancos centrales se iba a tornar insostenible. Me acuerdo en el 2019, previo a que suceda la crisis del Corona Crash, ya por esta época, la mayoría de los análisis que uno podía leer alertaban de esto y pensaban que esa burbuja, digamos, iba a explotar en ese momento, pero no imaginaban que iba a venir la pandemia y que iba a forzar a los bancos centrales a, en vez de interrumpir esa política de alta expansión monetaria, acelerarla a niveles históricamente nunca vistos. Y claro, lo que vimos a partir del Corona Crash y el rescate de los bancos centrales de la economía, creo que lo podemos considerar una burbuja porque lo que sucedió fue inflación de activos financieros, dado que la emisión de los bancos centrales vino por el lado de comprar bonos, o sea, de inyectar dólares y euros en el mercado de capitales, también se puso dinero en manos de la gente en forma de planes de rescate y demás, que también fueron a inversiones, entre comillas, si recordamos toda la época de los meme stocks, ¿no? Y Robin Hood y todo eso. Así que por dos lados, tanto por el lado del mercado de capitales de las instituciones, que básicamente están metidos en el tema de los bonos, ¿no? Bonos del tesoro y demás. Y por el lado de los inversores minoristas, hubo una inmensa inyección de nuevo dinero dentro del mercado que produjo esta gran exageración. Acá la muestro en el Nasdaq porque de todos los índices norteamericanos es el que más muestra esto. Eh, y finalmente, en febrero del 14, perdón, febrero del año 21, fue cuando la inflación empezó a calentar un poquito, la Fed empezó a hablar de empezar el tapering y bueno, finalmente la guerra en Rusia, Ucrania y demás terminó de darle el martillazo para que eso comience a bajar. Si nosotros miramos algo más volcado hacia el riesgo que el Nasdaq, que vemos ARK Investment, y esto lo vamos a poder ver en muchos otros índices o activos, podemos ver que fue ahí en enero, febrero del 21, cuando empezó a subir la inflación y la Fed empezó a hablar del tapering, fue ahí que empezó a bajar todo y el mercado en general demoró unos meses más, necesitó de la guerra
que obviamente potenció la inflación por la suba de los commodities, de alimentos y de energía, que terminó de derribar todo. Pero lo que me gustaría hacer después de esta descripción es resaltar algunas conclusiones que creo que ya podemos sacar, que hace no tanto tiempo hubiera sido información muy buena y que era de debate, y que hasta que no sucedió todo lo que está sucediendo, no lo habíamos visto con claridad. La primera es que eh, mientras se fue formando toda esta burbuja, ¿no? Que podemos decir que ahora se está desinflando, había distintas corrientes de pensamiento y distintas hipótesis dentro de los analistas en el mercado. Podemos tomar un momento para lo del tema de Bitcoin, que se estuvo hablando acá hace unos minutos. Obviamente que el producto Bitcoin y cómo está hecho y los atributos que tiene ah, permitían pensar a uno que ante una crisis de inflación o una crisis monetaria en Estados Unidos, el Bitcoin, por tener atributos más virtuosos en lo técnico, por ser más inmutable, por ser inconfiscable, por no tener un banco central, por la descentralización, iba a funcionar como una protección antiinflación, ¿no? Finalmente, obviamente eso no sucedió, dado que Bitcoin, en este proceso que vemos desde febrero del 21 hasta hoy, ha bajado, no sé si un 60, 70%, o no importa tanto el número, pero lo que vemos ahí es que si bien la herramienta Bitcoin tiene los atributos para hacer ese trabajo, las personas todavía no le asignan esa responsabilidad. O sea, por más que sea un instrumento más virtuoso que un dólar o que un euro, en los términos de que es mío realmente, no me lo pueden quitar, y tiene un montón de atributos, es rastreable, bueno, todos los atributos que sabemos que tiene Bitcoin en diferencia de una moneda fiduciaria, el público en general en el mundo todavía no lo abraza realmente como refugio de valor. Algo parecido, no igual, pero parecido podemos ver con los metales preciosos, y hay cambio de corriente. Un montón de analistas a lo largo del mundo que son inversores contrarios al mercado general, que suelen tener opiniones negativas, siempre mencionaron al oro, la plata y los metales preciosos como aquel refugio que iba a brillar cuando el dólar tuviera una crisis, ¿no? De inflación o alguna crisis de política monetaria. También vemos que el oro está en mínimos de hace como 3 años, y la plata. O sea, no han funcionado de esa manera. Y lo que hemos visto finalmente es que el índice del dólar, o sea, si vemos el dólar en el mundo comparado con otras monedas, sí ha sido la divisa que ha tenido la fortaleza, y que finalmente parece que, al contrario de los atributos técnicos que puede tener el dólar, la gente en general, y es medio difícil decir la frase la gente porque es muy indefinido, pero si vemos el mercado nos damos cuenta a través de los precios que la gente sí consideró al dólar como un activo seguro frente a toda la turbulencia que estamos teniendo. En relación a la debilidad del euro y las demás monedas respecto del dólar, creo que tiene que ver con que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha mostrado una cintura mucho más versátil para tomar decisiones y manejarse frente a la crisis, a diferencia de, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que es muy lento, que ha demorado muchísimo en subir, que es demasiado creo que Europa en general, y esto es un tema complejo, es demasiado democrático y congresístico y participativo, y entonces es como un aparato muy lento para tomar decisiones en momentos complicados. En cambio, la Reserva Federal, que también se ha demorado un poco porque pasó varios meses con la hipótesis de la inflación transitoria, que finalmente no fue, también se demoró, pero Europa, el Banco Europeo, el Banco de Inglaterra, se han demorado más aún. Y yendo a este momento y con este panorama, yo no soy de esos analistas bajistas que todo el tiempo dicen que todo va a destruirse, como si fuera Robert Kiyosaki, Ray Dalio, Michael Burry y todos esos que aman decir que todo se va a destruir, ¿no? Y esa visión fatalista no la tengo. Sí creo que desde los all-time highs que venimos, esa burbuja se ha ido descomprimiendo. En algunos sectores que tienen menos presencia algunos índices que tienen menos presencia de empresas de growth, y tienen un poco más balanceado su composición, como el S&P o el Dow Jones, podemos ver que desde el punto de vista técnico hay algunos soportes que ya se han reconocido,
por ahora están funcionando, pero a la espera de más novedades y cómo se desarrolle el asunto inflación y subida de tipos de interés. No quiere decir que estos soportes ya van a aguantar, pero yo creo que los soportes funcionan así. El mercado baja a la espera de hechos de la realidad. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde bajo? Bueno, ¿dónde está el próximo soporte? Aquí. Bajo hasta el soporte y espero a ver qué pasa next, siguiente, ¿no? Está esperando el mercado a ver qué pasa. Donde todavía queda espuma, creo que es en Nasdaq. Vemos que para buscar un soporte que sea paralelo a los dos soportes que acabo de mostrar en S&P y en Dow Jones, el Nasdaq todavía le queda un poco más, como tiene más valores tecnológicos que el resto de los índices, tenía un poco más de espuma. Las valuaciones de las empresas del Nasdaq 100 eran valuaciones que, digamos, cotizaban a múltiplos mucho más altos que las empresas, digamos, más tradicionales que hay en el Dow y de algunas que hay en el S&P. Entonces, creo que el mercado va a seguir moviéndose al pulso de los datos de inflación primero, porque es como el origen del problema, de alguna manera, es el indicador más importante, y cómo van a reaccionar los bancos centrales a esa inflación. Pero esta semana, y como para ir terminando, hemos tenido algunos datos que muestran que hay un tercer elemento en la ecuación, porque hasta ahora la ecuación nosotros la venimos evaluando así. Tenemos de un lado la inflación y tenemos del otro lado los bancos centrales combatiendo la inflación. Y el mercado lo que mira es qué va a hacer el Banco Central con esa inflación, ¿ok? Esta semana ha aparecido, se ha hecho material, un límite que tienen los bancos centrales para aplicar esas medidas de combate de la inflación. No pueden, se ha demostrado que no pueden aplicar sin límites políticas restrictivas y esos límites se han materializado por lo que pasó con el Banco de Inglaterra la semana pasada, que estaba en este modo de duro, como la Reserva Federal, y la libra esterlina tuvo una caída tan grande y los tipos de interés de los bonos, o sea, los bonos del Tesoro de Inglaterra, cayeron de una manera tan grande que el Banco Central de Inglaterra no solo tuvo que frenar su política restrictiva, sino que se puso a comprar bonos otra vez, como si fuera el Corona Crash. Entonces ahí vemos el primer Banco Central que se hacía el duro y la realidad le dio una cachetada y lo volvió a poner en su lugar. Y luego vimos a Australia, que hace 2 o 3 días tuvo que reducir fuertemente su programa de suba de tasas y subió solamente 0,25. Y esto nos da la pauta. Todavía en Estados Unidos no ha sucedido algo así. Hay algunos datos de empleo que vienen dando peor, ¿no? Y eso es bueno en este contexto, pero muestra que al menos en dos ejemplos de dos países centrales del primer mundo, la realidad le pone un límite a los bancos centrales en su política de endurecimiento. No pueden hacer como Powell dijo en su última presentación, que van a subir lo que sea, que no hay límite hasta que la inflación baje, porque sí hay un límite y ese límite se lo va a poner la realidad, eh, y bueno, no sabemos cuál es, ¿no? Así que sí, hay que seguir de cerca esto. ¿Cómo siguen los datos de inflación en Estados Unidos en particular en relación al empleo, que es uno de los datos, digamos, que componen el índice de inflación que Powell mencionó como de los más importantes a bajar? Mencionó empleo y mencionó alquileres. Ya vemos cómo cae el mercado inmobiliario en Estados Unidos producto de la suba de la tasa hipotecaria. Eso es positivo porque eventualmente debería ayudar a bajar los alquileres y también los mayores pedidos de desempleo y los menores empleos nuevos creados a la baja también es positivo porque no presiona tanto al alza el costo del salario. Así que pareciera que algunos principios de, de efectividad de las políticas las políticas de la Fed están apareciendo, se están viendo, aún no son suficientes para considerar que la Fed va a frenar acá con la suba de los tipos de interés y el desarme de la hoja de balance, pero también visto los ejemplos de otros países en el mundo, vemos que aunque Powell quiera aparentar que va a ser muy duro y muy malo, no tiene un cheque en blanco y, y tal vez se vean obligados a tener que frenar el apretón antes de lo que pensamos, o tal vez su política hace efecto y pueden ir frenando el apretón por las buenas, como se dice en Argentina, y no por las malas, como le pasó a Inglaterra y a Australia.
Así que, bueno, esa es mi perspectiva para lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Muchas gracias, Martín. Hombre, la verdad es que es muy interesante y sobre todo lo curioso de este ajuste, ¿no? que están teniendo una política tan agresiva es que la reacción aquí está siendo más rápida que, por ejemplo, en el año 2009, 2008, ¿no? que tardaron meses en aplicar algunas medidas de compra de activos y además ni punto de comparación con el nivel de compra de activos que hicieron en 2020, ¿no? Es como que ahora están reaccionando más rápido pero a la vez también crean como un efecto secundario, ¿no? Al aplicar tanto volumen de compra de bonos y a una celeridad tan rápida, al final provocó casi un efecto también negativo en los mercados. Subió muchísimo la bolsa, pero también provocas una situación en la que luego tienes que volver a corregir, ¿no? Sí, yo creo que son buenas las comparaciones que se hacen respecto de las crisis anteriores, como 2008, 2009 y 2000, pero hay que tener en cuenta que esas crisis en particular han generado aprendizajes que hoy el mercado es otro mercado, no solo por el tiempo que ha pasado, sino porque justamente este mercado, que pasó por la crisis.com y la crisis subprime, ha aprendido de eso. Es decir, hasta la regulación y la normativa del mercado de capitales en el mundo ha cambiado a raíz de esas crisis. Entonces es esperable que las herramientas que se utilicen sean diferentes y probablemente mejores que las que sucedieron en ese momento. Em, y además que tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto donde la información viaja sustancialmente más rápido tanto que contra el 2000 o el 2009, con lo cual la eficiencia del mercado en los términos de incorporar información a los precios de los activos es impresionante. Sabemos que casi el 80% o más del trading e inversión en Estados Unidos se realiza por medio de algoritmos, no de operadores humanos. Entonces, el nivel de la velocidad y la sofisticación del procesamiento de datos de Machine Learning y de la aplicación al trading hace que un pestaneo de Powell esté en los precios en tiempo real. Entonces eso acelera los procesos tanto de caída como de recuperación. Antes, digamos, ¿qué hacía el mercado? Caía y después en el mercado siempre los inversores intentan adelantarse a lo más probable que suceda en el futuro. Y aquel que se adelantó, que vio mejor, que interpretó mejor lo que iba a pasar en el futuro, es el que compra más abajo y gana más. Eso siempre sucedió. Bueno, hoy esa carrera por interpretar y, y incluir en los precios las cosas, con el nivel de eficiencia que hay en los procesos de trading, es tan avanzado y tan rápido que es muy esperable que los procesos que hemos visto en las crisis anteriores se den demasiado más rápido. Y podemos poner el ejemplo de lo que ha sido la caída y la recuperación en el año 2020 del Corona Crash, donde duró 3 semanas nada más. Y fue una caída sin precedentes en todo sentido y una situación en el mundo sin precedentes. Y aún ante una situación tan extraña como fue la pandemia, el mercado incorporó en precios la vacuna, las políticas que se hicieron, o sea, todo lo que terminó sacando al mundo del agujero de la pandemia, el mercado lo pudo adelantar en sus precios a una velocidad inusitada. Con lo cual, no espero que en el presente los precios del mercado se comporten igual que en las crisis anteriores, pero sí miro las crisis anteriores para tomar algunas referencias, pero hay que pensarlo con la mentalidad de hoy y con toda esta velocidad. No sé si me expliqué bien el punto que quería remarcar. Sí. Sí, no, no, perfectamente. Una pregunta para Teddy. Y esto es una pregunta, a ver, ¿qué hubiera pasado en marzo de 2020 si la Fed no hubiera aplicado ninguna compra de bonos y reparto de liquidez? ¿Qué hubiera pasado? Uf, probablemente no estaremos está pasando lo que estamos pasando ahora, pero sí, la caída hubiera sido más prolongada y, lo escuchaba recién a Martín y se me venía a la mente que también, bueno, lo que hubiera pasado, creo que hubiera sido la baja, hubiera sido más prolongada y no 3 semanas
tal cual como lo dijo Martín. Pero bueno, lo que veo también en Estados Unidos, veo que si bien están subiendo las tasas, siguen emitiendo y siguen repartiendo dinero, con lo cual ahí veo una especie de algo un poco contradictorio. Por ahí en Argentina tenemos bastante experiencia con el tema de inflación y ahí veo algo contradictorio de parte de la Fed. Creo que deberían por ahí ser un poco también más agresivos en ese tema. Y pues respecto a lo que vos dijiste, bueno, evidentemente el mercado reaccionó bien en la crisis del 2000, justamente por eso, pero bueno, ahora estamos viendo las consecuencias. En Argentina tenemos mucha experiencia de buenas reacciones y después ver las consecuencias. ¿Cómo combate la inflación en Argentina con la situación que tiene actualmente? Ahí tenemos plan, Martín. O sea, creo que Argentina el mayor problema que tiene es que perdimos total credibilidad. Cuando hablo con operadores de otros países, directamente no nos miran. Por más que tengamos excelentes rendimientos, hasta que no tengamos credibilidad no nos van a... No están interesados, no somos interesantes para el mundo, porque tenemos un historial de incumplir con la deuda, y la confianza una vez que se pierde es muy difícil recuperarla y todos estamos a un año de las elecciones y todos te dicen que no importa el precio, no interesa hoy Argentina en el mundo. ¿Cómo se combate? Lamentablemente se usan siempre las mismas herramientas que no dan resultado y así estamos. O sea, nosotros aquí tenemos un sistema que cada 2 años tenemos elecciones, o sea, tenemos elecciones intermedias y elecciones presidenciales, lo que hace que estén todo el tiempo en campaña, y en Argentina se suele hacer campaña repartiendo dinero, lo cual genera inflación y todo se resuelve emitiendo dinero y dándole dinero a la gente, y eso se traslada luego a la inflación. Y sí, es un país muy difícil un país que no atrae inversores, es muy difícil para invertir, inversiones reales, digo, ¿no? Las reglas del juego, un país muy atrasado en muchos aspectos, un país donde abrir una empresa te lleva mucho tiempo, donde los impuestos son altísimos, y la solución a toda crisis es subir más impuestos, y bueno, hasta que no tengamos, creo que primero tendría que venir un ajuste radical de esas políticas, luego recuperar la credibilidad, porque no creo que solo eso alcance para que se recupere la credibilidad, y ahí capaz que podemos hablar de alguna especie de estabilización. Estoy de acuerdo con lo que dice Teddy. Y a nivel, perdonar, así allá a nivel personal, porque has hablado, ¿no? A nivel institucional, como a nivel personal, ¿cómo combatís vosotros, por ejemplo, el tema de inflación? Me refiero a qué tipo de activos para combatir la Bueno, inflación. Vosotros vuestros ahorros, ¿no? Lo que hace el ciudadano, ¿no? Normal. nosotros aquí tenemos, a ver, ya la gente ya no toma más deuda a tasa fija, entonces ya ni siquiera tenemos deuda en pesos, porque la deuda o se emiten bonos atados a inflación o atados al dólar, que son los activos favoritos de los argentinos, el dólar. Históricamente, si uno habla con nuestros abuelos, nos dicen, compren dólares, porque en Argentina siempre que compro dólares, el peso se fue destruyendo y a la larga ganó. En el día a día, a ver, después de tanto tiempo, es como dice Martín, no es que están en las calles prendido fuego, pero sí hay datos que a mí en lo particular me preocupan muchísimo, porque esto no lo vimos en ninguna de las crisis anteriores. Nosotros hoy tenemos aproximadamente el 40% de pobreza. Y a mí me preocupa más desde lo social. Nosotros en la crisis del 2000, que la recordarán todos, somos siempre ejemplo de crisis, nosotros arrancamos teníamos un 20% de pobreza y terminamos con un 40%. Bueno, ahora estamos en el 40% y todavía aparentemente no explotó la crisis. Estamos todos viendo cuándo nos la vamos a pegar, sabemos que en algún momento nos la vamos a pegar, sabemos que la deuda es impagable, pero no sabemos en qué momento va a ser. Y me preocupa desde lo social de que esto no lo vivimos antes. Esto de partir de 40% de pobreza es preocupante y triste porque yo no recuerdo haberlo visto así al país. No sé, Martín, vos qué opinión tenés. Como en toda situación de caos,
hay algunos que tienen más herramientas y que pueden tomar más provecho de esa situación de caos, sin que eso sea fomentar el caos, digamos, sin que sea inmoral. Digo, a lo que voy es un inversor o una persona que sabe del mercado de capitales puede sacar provecho, rédito de la volatilidad de la crisis, mucho. Por eso, los que estamos en eso, creo que nos beneficiamos de alguna manera, aunque si tu país está muy mal y vos sos parte de ese país y vas por la calle y todo, eso igual te afecta, digamos. Sacar un poco más de dinero no te va a cambiar la vida en general, pero sí los inversores o las personas profesionales del mercado de capitales tenemos muchas maneras de aprovechar esas situaciones y obtener réditos mediante distintos instrumentos y no solo por un bono atado a la inflación, sino que si un banco te ofrece un préstamo a tasa fija, te puedes agarrar ese préstamo y lo puedes invertir y casi te queda gratis. O sea, es como que y sacás dinero de lugares que no tienen sentido. Y también aquellos que ahorran y tienen dólares o tienen activos en dólares o en el exterior, al haber tanta devaluación, cada vez en términos de Argentina son más ricos. En cambio, los trabajadores que cobran en pesos y no alcanzan a ahorrar, cada día tienen menos poder adquisitivo, entonces la desigualdad se va profundizando. En un escenario donde la desigualdad se va profundizando, los profesionales del mercado de capitales tenemos muchas herramientas para irnos al lado de mayor riqueza de esa brecha que se va expandiendo. Tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, alguien que tal vez era de clase media o de clase media alta logra tener mucho dinero rápidamente y el que está en la pobreza es cada vez más pobre. Y eso se va. Argentina va perdiendo la clase media que siempre supo tener y se va convirtiendo en algo más parecido a Paraguay o otros países cercanos que nunca tuvieron clase media y que tienen millonarios y personas muy marginadas. Y bueno, se va produciendo esa polarización social muy fuerte. Y sí, creo que está todo dado para que haya una explosión de esa situación y un reseteo general. Espero que los políticos puedan vencer sus diferencias para tratar de evitar eso. Creo que esa sería la única, como dije, usando la frase anterior, por las buenas, con un episodio que no sea tan complicado, tratar de lograr frenar esta inercia negativa, esta espiral, con un acuerdo político amplio de todos los sectores políticos de Argentina, que lo veo muy difícil porque el nivel de violencia en la política es altísimo. Hace un mes más o menos intentaron, viste, asesinar a la vicepresidente, que en realidad es la presidente en los hechos, y no salió, porque en Argentina siempre falla todo. Le falló la pistola al señor que tiró, y porque es todo bizarro en Argentina, es como los tres chiflados convertidos en un país, y no le salió, y todo lo que siguió fue todo, cada vez es más bizarro, cada vez que se descubre algo más, es más bizarro y más bizarro, más bizarro. Bueno, nosotros tenemos un programa que le decimos, se llama Café Macondo, porque justamente se parece a Macondo, donde puede pasar cualquier cosa. En Argentina puede pasar cualquier cosa. Cuando Martín se refiere a que tenemos herramientas, muchas veces, cuando el mercado está tan intervenido, hay dinero regalado. O sea, literalmente. Sí, sí, sí. Eso no sucede en todos lados, o sea, te da muchas oportunidades. Supongo que siempre pongo este A ver, para ejemplo. que se den una idea, ¿cuántos dólares tenemos, Martín? Tenemos aproximadamente como 15 dólares distintos. Sí, el dólar esto, dólar aquello, tipos de cotización de dólar diferentes. Entonces, si uno arbitra entre eso, es dinero regalado. Claro, exactamente. ¿Y qué es mejor, comprar dólares estadounidenses o comprar acciones de YPF ahora mismo? Bueno, ahí es una de las. Pero bueno, si vos ves, YPF en el gobierno anterior a este llegó a $71 y ahora está, no sé si 6 o 5. O A sea, ha ver, subido a ver, 100% en si un vos mes sabés, ahora. Sí, con todos los analistas argentinos, como te digo, en el mundo, cuando hablo con gente, te debe pasar a vos también, Martín, no nos miran. O sea, directamente no somos interesantes para el mundo. Para los argentinos sí, y evidentemente en el largo plazo las acciones argentinas están baratas. Ahora pueden estar mucho más baratas. O sea, pueden estar tendiendo a cero, pero sí, como dijo Martín, o sea, YPF cotiza muy por debajo de lo que supo cotizar. O sea, entonces en largo Cotiza, plazo probablemente sea una posibilidad de compra, si uno puede aguantar unos 5 años, 10 años,
pues Argentina puede llegar a ser interesante. Pero por algo en el mundo no nos miran. Así es. Muy interesante, no sé si coincide el resto de ponentes. Nosotros, la verdad es que a mí me ha interesado mucho la visión de Argentina porque este año están teniendo pues eso, una revalorización en los activos muy fuerte, pero también debido por su devaluación en la moneda y tienen unos problemas internos pues complicados, ¿no? A nivel político. Luego nosotros en España como para quejarnos. Nosotros en 2008 tuvimos la crisis como todos, pero lo que nunca hemos vuelto a los niveles previos a 2007, ¿cierto, Sebas? Sí, cierto, totalmente. Bueno, supuestamente ahora, ¿no? Igual, igual se va moviendo poco a poco, pero sí. La verdad es que a veces yo creo que aquí en Europa, sobre todo en España, ¿no? Bueno, en Europa en general, España normalmente suele ser el país más afectado dentro de Europa en toda crisis también. Pasa un poco como Argentina, ¿no? En ese aspecto, pero aquí en Europa. Sí que es verdad que muchas veces nos quejamos en cierta forma, no, nos quejamos un poco por vicio, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces cuando comparas, ahora nos estáis contando la historia esta, ¿no? Oye, en Argentina lo que ocurre, ¿no? Pues obviamente aquí eso no lo conocemos y no se puede dejar tal conocerlo, ¿no? Tal cual está la situación. Yo creo que ahí Pero nos ha protegido un poco el Banco Central Europeo, ¿no? A nivel muchísimo, monetario. sí, nos ha protegido muchísimo, exacto. En este momento yo creo que sí, que a nosotros nos ha protegido mucho eso, el tema este, ¿no? Del Banco Central Europeo. Nos ha venido, yo siempre he sido partidario, creo que nos ha venido muy bien, ha sido una protección entrar en el euro, porque si no, pues esto, pues posiblemente estuviésemos como Argentina, ¿no? Muy probablemente. Y sí que nos vino muy bien eso en ese momento y luego, pues bueno, ya pues puedes seguir la corriente que queramos, ¿no? Hay gente que te puede decir ahora mismo que estaríamos mejor fuera de la zona, ¿no? Fuera del euro o dentro. Es difícil. A mi parecer, de momento creo que estamos bastante bien, creo que la situación se puede controlar. Ahora ya hablando, como estabais hablando antes del tema catastrofista, ¿no? Que al final no hay que ser tan, que decía Martín, que no hay que ser tan catastrofista, ¿no? Y creo que al final también muchos los medios sensacionalistas nos están vendiendo cierta información porque es lo que vende. Estamos mal, obviamente, el mundo solamente nosotros que al final analizamos, somos analistas, lo vemos, ¿no? O sea, el mundo está mal, pero creo que no es una situación que no pueda revertir a medio plazo. O sea, al final no creo que vaya a apretar nadie un botón rojo, no creo tampoco que, o sea, creo que los niveles de inflación van a acabar controlándose bastante bien y que todo va a volver a su cauce y a su normalidad en un breve periodo de tiempo. Genial, pues bueno chicos, yo creo que aquí podemos acabar el webinar. No sé si tienes, Alberto, algo más que añadir. No, bueno, yo no voy a hablar ni de Venezuela después de hablar de Argentina, porque ahí sí que es dimensión desconocida, así que ya todo el mundo sabe la historia. Daría Pero para me otro identifico webinar. muchísimo para otro webinar, pero sí me identifico mucho con lo expuesto por Martín y por Teddy con el tema de Argentina. Pues nosotros en Venezuela, obviamente, tenemos un dicho en Venezuela y es que no existe dólar caro. En Venezuela no existe el dólar caro. Pues, es un look constante y es así decir, cuando lo compres, lo vas a comprar a buen precio. Entonces, nada, es un poco para refrendar los comentarios. Lo he disfrutado mucho y creo que ha sido de mucho valor, comentarios de todo. Perfecto, pues muchas gracias a todos, gracias por venir. Y bueno, audiencia, este vídeo lo